memoria. Escudriñar, profundizar, trabajar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan. Oremos. Amado Padre, gracias una vez más por habernos llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, oh Padre, por el milagro de conversión que ha hecho en nuestras vidas. Y ahora, oh Padre, queremos otro gran milagro en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos reavive, que tu Espíritu Santo haga una obra especial para que podamos dedicar nuestros dones para gloria tuya. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, que están aquí como discípulos modernos. Señor, queremos gastarnos en tu obra. Queremos, Señor, para gloria tuya, terminar la predicación del Evangelio y que tú puedas venir pronto en poder y gloria. Señor, capacítanos en estos momentos, en esta clase de predicación. Que tu Espíritu, Señor, trabaje profundamente en nuestro ser, para que de este lindo grupo tengamos predicadoras y predicadores aquí en la bahía del centro de California. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos con los sermones expositivos. Estamos en la página número 6, por favor. Quiero que puedan juntos abrir Lucas capítulo 24. Por favor, abran sus Biblias, Lucas capítulo 24. Yo creo que ya algunos por allí estaban con el deseo y yo sé que ya lo leyeron. Lucas capítulo 24. Dice así, versículo 13 en adelante. No lo vamos a leer. Sigan la narrativa. Este es un sermón narrativo que sigue uno la historia parte por parte. Hermanos, va a inspirar, va a motivar. Dice que ese día dos buenos amigos, Cleofas y su amigo, iban en camino a Emaús, cabizbajos, tristes, preocupados. Para ellos ya no había razón para continuar en la iglesia. Para ellos todo se había acabado, porque ellos esperaban que su líder había de liberar a Israel. Ustedes lo pueden leer allí en los versículos 21. Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y tú sigues leyendo. Y de pronto aparece un forastero al lado de ellos. ¿Y quién es ese forastero? Cristo Jesús. Habla con ellos. ¿Y qué es lo que Jesús cita? ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas que han dicho. ¿Sí ve la secuencia? Y luego versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él que decía. Y luego llega el versículo 32. Dice: se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en dónde? En el camino, cuando nos abría ¿qué? Las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido ¿a qué? Al partir el pan. Un sermón de 4 partes, allí está. El título: no ardían nuestros corazones en nosotros. ¿Qué es lo que hizo que ardiera los corazones de estos discípulos del camino de Emaús? ¿Qué fue lo primero que hizo que ardiera sus corazones? El encuentro con Jesús. Muy bien. Primeramente, el encuentro con Jesús. ¿Y dónde fue ese encuentro con Jesús? En el camino. ¿Y qué ocurrió en ese encuentro con Jesús en el camino? Les citó ¿qué? Las Escrituras. Y luego llegan a casa, ya estaba anocheciendo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando estaban en casa? Partió el pan. La conjugación de 4 palabras: Cristo, camino, Escritura y pan, va a hacer que ardan nuestros corazones una vez más. Ahí están: Cristo, camino, Escritura y pan. Te lo lee varias veces, ahí está. ¿Qué va a hacer que arda nuestros corazones una vez más? El encuentro con Jesús en el camino. Número 2, el encuentro se da ¿en dónde? En el camino. Número 3,
El encuentro que va a hacer que arda una vez más nuestros corazones es que volvamos a encontrarnos con Jesús. ¿En dónde? En las Escrituras. Y número 4, el encuentro especial para que ardan nuestros corazones va a ser también cuando participamos del pan. Eso hizo que estos dos amigos volvieran una vez más a Jerusalén y ahora proclamaran que Jesús verdaderamente había resucitado. Usted lee el pasaje. Usted lo lee y lo relee, jóvenes, y lo miran y le encuentran, pueden encontrarle quizás más partes, pero esto es una idea que yo les estoy dando. Esto es un bosquejo, una idea. Usted dice, claro, hoy en día quizás hay algo así como que rutina en nuestra iglesia, quizás un poquito de tibieza. Entonces lo que necesitamos es que una vez más nuestros corazones puedan arder una vez más por Cristo Jesús. Entonces usted dice, de este sermón, de esta narrativa de Lucas 24, un reencuentro con Cristo Jesús. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te ven. Necesitamos, urgimos de un reencuentro con Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Usted entra aquí a trabajar con algunas palabras. Conocer, la palabra conocer no es un conocimiento intelectual. La palabra conocer, ginosko, es un conocimiento relacional. Necesitamos volver a esa relación más plena con Cristo Jesús. Y cuando esa relación más plena con Jesús llega a nuestra vida, van a volver a arder nuestros corazones. Número 2, ¿dónde ocurre ese encuentro? En el camino de tu vida y en el camino de mi vida. Es Jesús el que sale al encuentro de nuestra vida. Y ese camino quizás sea un camino doloroso, con enfermedades, con pruebas. Quizás sea un camino donde hay luchas o un hogar que se está dividiendo. El Señor sabe cómo está el camino de tu vida. Él quiere salir al encuentro del camino de tu vida en esta hora. ¿Cómo está tu camino? Ahora, cuando Jesús sale a nuestro encuentro en el camino de la vida, algo ocurre. El encuentro de Jesús con nosotros en el camino de la vida se llama discipulado. Y allí, ahora, el discípulo no es mayor que su Señor. El discípulo aprende al lado del maestro, camina junto al maestro. Y ahora está dispuesto. Otra de las pruebas del verdadero discípulo es que el verdadero discípulo muestra amor a todo mundo. En estos conoceréis si sois mis discípulos, si se amaran los unos con los otros. Juan 13:35. Y entonces ahora el discípulo está listo para ministrar en el camino. ¿La iglesia dónde debe estar? ¿En el balcón o en el camino? Amén. Un libro de texto que seguimos hace años. A veces queremos hacer mucha teología desde el balcón, pero necesitamos hacer nuestra teología en el camino. En el camino. El ministerio de Jesús era en el camino. Y Dios quiere usarnos en el camino como el buen samaritano para atender a todas esas almas heridas que están allí afuera. Ese es el número 2. Número 3, el encuentro que va a hacer arder una vez más nuestros corazones es que vayamos una vez más ¿a dónde? A las Escrituras. Jesús mismo lo citó en el versículo 27, comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Tenemos que ir a la palabra para que podamos encontrarnos con Cristo Jesús. Número 4, el encuentro que hizo arder los corazones de nuestros amigos en Emaús fue que le reconocieron cuando partió, ¿qué, hermanos? El pan. Esta parte lo podemos hacer en 2. Cuando compartimos el pan en la hospitalidad con el necesitado y también cuando participamos del pan en la Santa Cena. Las 2 cosas van a hacer que ardan nuestros corazones. Hermanos, no hay mejor bendición que cuando tú y yo ayudamos, damos una mano al necesitado. Cuando tú y yo ayudamos a alguien, sentimos que hemos hecho la obra de Jesús y nuestros corazones vuelven a arder. Ese es un sermón narrativo, expositivo. Tú agarras una porción y la divides y ahí sacas ese sermón expositivo o narrativo. Las parábolas son fáciles para explicarlas.
divides la parábola en 2 o 3 partes y allí tú las puedes explicar. Muy bien, ahora seguimos con la letra C. Estamos en la página número 6. La letra C, sermones temáticos o qué, hermanos, doctrinales. Hermanos, el sermón de texto necesita un poco de trabajo. Quizás para algunos no es fácil empezar con un sermón de texto. Sermón narrativo son más sencillos, son más fácil seguir la narrativa, la historia que Jesús está comentando. Pero los sermones más fáciles para todos comenzar son los sermones de ¿qué? Temáticos. Yo los animo a que puedan empezar preparando un sermón temático o doctrinal. ¿Quieres preparar un sermón? Allí está preparado Tito 2:13. Tito 2:13 dice la esperanza que bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada para cada uno de nosotros? La segunda venida de Jesús. Entonces tú vas a expresar, vas a presentar un tema. Y el tema es la segunda venida de Jesús. Número 1, Jesús prometió volver por segunda vez. Número 2, ¿habrían señales antes de su venida? Claro. Número 3, ¿cómo será su venida? Con poder y gloria. Número 4, ¿cuántos verán ese glorioso advenimiento? Muy bien. Y número 5, ¿cuál es el propósito de su venida? Entonces, si ven un sermón temático o doctrinal, son un poco más sencillos. Tú necesitas una concordancia bíblica y divide el tema que usted quiere hacer. Usted quiere hacer, por ejemplo, el tema del juicio. Es profético y a la vez es temático o doctrinal. Número 1, habrá un juicio. Y usted explica. Usted puede mirar, por ejemplo, Hebreos 9:27, Eclesiastés 12:14. Todo eso nos habla que va a haber un juicio, que Dios traerá toda obra a juicio. Así es. Entonces tú vas a hablar, va a haber un juicio. ¿Sí? Y si está en un grupo de visitas, donde hay varias visitas y que son de algún trasfondo católico, tú dices, ¿y el credo católico dice que vendrá a juzgar a los vivos? Entonces la persona dice, oh, mira, sí, eso va con mi tradición, ¿no? Entonces usted le busca siempre el texto, el sermón, cómo adaptarlo a la gente. Te busca cómo adaptar cada mensaje. Oh, el juicio, eso está en el credo católico. Vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y el juicio se puede dividir en ¿qué? 3 partes. ¿Saben? Que va a haber un juicio investigador o previo antes de la venida. Y usted ya empieza a explicarle. ¿Saben? Que antes de dictar una sentencia, Dios investiga. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Dios sabía que ellos habían pecado? Sí. ¿Pero qué hace Dios antes de dar la sentencia? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Sí ves que hay una investigación? Y luego da ¿qué? La sentencia. ¿Y saben qué es lo curioso y qué es lo bonito? Que Satanás no es investigado. A Satanás no le dice qué has hecho, por qué, y no. Satanás le da de una vez ¿qué? Sentencia. El juicio investigador, ¿para quiénes somos? Para los justos, para los fieles de Dios. Tú y yo, al morir, vamos a pasar el juicio investigador. Satanás lo único que espera es el juicio después del milenio. Entonces usted explica por qué la investigación. Y luego ya habla Apocalipsis 14, 6 y 7. Sí, que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Que escuchó el ángel, ¿cierto? Con voz potente, adorar a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Porque un juicio ¿a qué? Comenzado. Te tiene que buscar bases bíblicas que ya comenzó un juicio. Daniel 7, 9 al 10. Vio tronos, se pusieron tronos y se sentó, ¿cierto? El anciano de días. Y trajeron, vino ¿qué? Cristo Jesús. Y los libros fueron ¿qué? Juicio investigador. Entonces usted habla del juicio investigador. Entonces, usted va a hablar del tema. El tema es el juicio. Dios va a juzgar, ¿cierto? Toda obra, sea buena o sea mala. ¿Cuántos vamos a comparecer ante el juicio? Todos. Entonces, todo eso lo explica como introducción. Ahora, el tema de esta noche es que el juicio tiene 3 partes. Juicio investigador, antes de la segunda venida. Juicio que va a ser durante el milenio, que se le puede llamar un juicio de auditoría o un juicio que se va a llevar a cabo durante el milenio. Apocalipsis 24, ¿recuerdan?
que hubo tronos y se sentaron y se nos dará la capacidad de ¿qué? De juzgar. Y 1 Corintios 6, versículos 1 al 3 dice que hemos de juzgar ¿qué? A los ángeles. ¿Pero a cuáles ángeles? A los caídos. Entonces uno explica el juicio del milenio. Y número 3, la última parte, el juicio ¿qué? Consumador. O el juicio después del milenio. ¿Sí ven? Ahí está el tema del juicio. Ese es el tema que doctrinal o temático. Número 4, vamos ahora a la página número 7. Si tienen preguntas, anótenlas, por favor. ¿Por qué? El plan ahorita, en unos minutos, en la última sesión, es que ustedes me van a preparar un sermón y me van a entregar una hojita. Si el sermón es evangelístico, si el sermón es pastoral o si el sermón va a ser didáctico. Esa es la primera parte. Ya la vamos a seguirle. Va a ver que es fácil. Luego usted va a hacer si lo van a hacer textual, si lo va a hacer narrativo, o si lo va a hacer de temático, o si lo va a hacer como este último que vamos a ver. ¿Sermones qué? Proféticos. Sermones proféticos. Sermones proféticos son aquellos que explican o analizan una profecía basándose en uno o más textos. Estos sermones deben estar fundamentados en el método ¿qué, hermanos? Historicista. Usted sabe que para interpretar el domingo, mañana, empezamos una serie de temas proféticos acá en la iglesia. Para interpretar las profecías lo podemos hacer de 4 puntos de vista. Punto de vista preterista, pasado, vamos a explicarlo mejor, que eso fue creado por la Contrarreforma, método preterista del pasado, método futurista al futuro y el método historicista que Jesús usó, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, todos ellos usaron el método historicista y el método alegórico, que es el que se está usando últimamente también. Así que el método que el espíritu de profecía nos habla y que los reformadores usaron es el método que historicista, y toda profecía tiene que ser interpretada a partir de este método, con la historia, desde el momento en que se vivió el profeta hasta la venida de Cristo Jesús. Muy bien, cuidado con los sermones proféticos en ser, ¿qué, hermanos? Alarmistas. Y mucho cuidado con herir susceptibilidades religiosas. Si vamos a presentar un mensaje profético, hacerlo basado en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, pero sin necesidad de estar atacando a algún otro grupo religioso. Cuando uno presenta la palabra de Dios, debe presentar los mensajes proféticos cristocéntricos y que todos seamos salvos, porque el único que conoce los corazones es nuestro Dios. Evitemos el alarmismo, hermanos. Más de una ocasión, a veces he escuchado algunos predicadores, hermanos, ¿ya escucharon del microchip? Ese microchip ya los están poniendo aquí, ya pronto lo van a poner aquí y esa va a ser la marca de la bestia. No, pastor, si usted viera la ley dominical ya viene y sabe que ya estoy preparando un sermón sobre la ley dominical. Yo le digo, ¿cómo lo va a preparar, hermano? Déjeme saber, me interesaría saber. Alarmismo. Tengamos cuidado cómo preparamos estos sermones proféticos. Aquí está una idea, Daniel 2, 1 al 49. Te lo conocemos, un sermón muy lindo, conocido. En esta semana que empezamos mañana vamos a tomar Daniel y el Apocalipsis. Hermanos, las profecías se sincronizan, las profecías se repiten y se expanden. Daniel 2 es el ABC, la base de toda profecía. Luego se repite en Daniel 7, pero Daniel 7 amplía un poco más. Luego viene Daniel 8 y también amplía un poco más. Y Daniel 9 también. Así que las profecías tienen una base. Daniel 2, todo parte de allí. Luego Daniel 7 amplía, Daniel 8 amplía. Luego cuando vamos a Apocalipsis, las 7 iglesias se vuelven a repetir en los 7 sellos, pero amplía mejor. Eso lo vamos a ir estudiando durante esta semana. Así que, hermanos, tengamos siempre ese concepto, no tomemos cosas separadas. Todo va conectado, todo está conectado con el método historicista y como Jesús, el centro de toda profecía. Ahora, hermanos, ustedes vieron allí el sueño de Nabucodonosor. Es un sermón sencillo que nos puede ayudar a presentar la historia
del mundo predicha. Daniel 2. Usted puede explicar ese sermón y puede ver cómo va a presentar que el Señor está a las puertas. Porque Daniel 2 nos muestra que en estos momentos nosotros estamos ¿en dónde? Sí, no estamos en la cabeza, no estamos en las piernas, estamos ¿en dónde? Allá en lo final de nuestros pies, ¿cierto? Ya el Señor está a las puertas, que tenemos que estar preparados. Entonces eso es lo que pueden ver. Sermones proféticos, esos son los sermones proféticos. Un ejemplo de un sermón profético. ¿Las vacaciones de quiénes? ¿A cuánto nos gustan las vacaciones? ¿Y a cuánto nos gustan las vacaciones con todos los gastos pagos? Pues mejor todavía, ¿no? Hermanos, eso está en Apocalipsis 20, el milenio. El milenio. ¿Dónde vamos a estar en el milenio? En el cielo y con todo pago. Romanos capítulo 2 dice que Él pagará. Así dice Romanos 2. Él pagará a cada uno, hermanos, vida eterna a los que hemos hecho bien y condenación y perdición a los que hicieron mal. Y Dios nos va a pagar esa vacación completa en el cielo, hermanos. Apocalipsis 20, milenio. Un sermón profético. Usted lee todo Apocalipsis 20 desde el versículo 1 al 15. Entonces usted va a ver que hay eventos antes de ¿qué? Del milenio. ¿Y cuáles son los eventos antes del milenio? La segunda venida ¿de quién? De Cristo Jesús. Luego los impíos, ¿cierto? ¿Qué? Los impíos mueren y los justos ¿qué? Resucitan. Y luego vienen los eventos durante el milenio. O sea, usted lee bien esto de Apocalipsis 20, va al conflicto de los siglos y ahí va a encontrar buen material para esto. Y usted va leyendo y va escribiendo, Muchas cosas más podemos colocar el comienzo del milenio. Durante el milenio, la tierra estará desolada y ¿qué? Vacía. Justos van al cielo y se hace el juicio ¿de qué? De revisión. El juicio durante el milenio. Y luego vienen los eventos después del milenio. ¿Qué ocurre después del milenio? Desciende la santa ciudad. Y luego vienen los impíos, ¿qué pasa? Resucitan. Y luego viene el último engaño ¿de quién? De Satanás para atacar a la ciudad santa. Y viene el juicio del trono, ¿qué? Blanco. Y por último, la destrucción ¿de quiénes? De los impíos. ¿Sí? Esa es una secuencia sencilla, un bosquejo. Estos son bosquejos, hermanos. Son ideas de cómo poder hacer un sermón ¿qué? Profético. Es también un sermón temático o doctrinal, es la doctrina del milenio. Y usted lo prepara, le pone solidez, le pone su gusto, le pone su salsita y que quede, agradable al paladar de todos nuestros oyentes. Estos son los sermones proféticos. Las 7 iglesias, los 7 sellos, los 144,000, todos esos son temas proféticos, pero hay que saberlos preparar, hay que trabajarlos. No solamente que encontró ideas por aquí y las lanzó. Hermanos, para hacer este púlpito se tuvo que pasar tiempo. Se buscaron herramientas, se pulió, se hizo lindo. Para preparar un sermón se toma tiempo. Hay que pasar con las herramientas, estudiar, investigar. No es la primera idea que viene y de una vez la lanzo. No, hermanos, investiguemos, preparémonos, profundicemos la palabra de Dios. El último es el sermón en su hoja, pues no lo tengo allí. El último es el sermón, ¿qué, hermanos? Biográfico, en la página número 8. Sermones biográficos. Hay sermones biográficos que inspiran, hermanos, tan lindos como la que escribimos allí, de perseguidor a perseguido. ¿Es la vida de quién? Pablo, Saulo de Tarso. Entonces usted comienza, origen y juventud de Saulo. Era descendiente de la tribu ¿de qué? De Benjamín, una de las tribus más puras de Israel. ¿Dónde se educó Saulo? ¿A los pies de quién? Entonces usted le da eso, lo busca y allí pone cuál fue el origen y la juventud de Saulo. Luego, cómo persiguió a los cristianos. Recuerda que buscaban cartas para ir a perseguir a los cristianos. Luego, número 3, ese encuentro con Jesús glorificado en el camino a Damasco. Cómo lo tuvo que tumbar del caballo. Y allí viene la conversión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego Saulo humildemente desde el suelo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número 4, ahora viene el trabajo misionero de Pablo. ¿Cuál fue la iglesia que envió a Pablo, hermanos? La iglesia de Antioquía. Sí, ustedes leen allí en Hechos.
Allí dice que había maestros evangelistas en Antioquía, los tomaron, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Ahí empiezan los viajes misioneros de Pablo. ¿Y cuántos fueron los viajes misioneros de Pablo? ¿Sí? 3, 4. ¿Sí? Creo que somos, mírenlo allí, pueden leerlo bien, 4 viajes misioneros de Pablo. Y por último, el encarcelamiento y la muerte ¿de quién? De Pablo. Qué lindo mensaje. Son sermones biográficos. Todo sermón biográfico tiene un antes y un después. Pedro, ¿quién fue Pedro antes? ¿Y quién fue Pedro después de llorar amargamente cuando negó al Señor Jesús? Pedro convertido, transformado. Juan, todos esos son sermones biográficos. Josué, Caleb, tremendos sermones biográficos. Son lindos estos sermones. Hagámoslos para inspirar, hagámoslos para motivar. Y muchos de estos sermones biográficos entra tu vida y entra mi vida también. Yo creo que todos los que estamos aquí tuvimos un antes y hoy tenemos un después por el poder de Cristo Jesús. Hermanos, ¿a cuántos ya vimos los tipos de sermones? Vamos a volverlos a colocar brevemente, vamos a ponerlos para atrás. ¿Cuántos los tipos de sermones? ¿Recuerdan? 5, ¿cierto? Se me fue. Tipos de sermones. Acá está. Se me fue. Los tipos de sermones son los tipos de predicaciones. Primero son ¿qué? Evangelísticas, pastorales de inspiración y luego ya usted está mirando hacia qué dirección está apuntando. Si le gusta temas evangelísticos, necesitamos predicadoras y predicadores con temas evangelísticos, temas pastorales de inspiración, didácticos e instructivos. Ahora usted va a pensar si va a trabajar un sermón de texto, si va a trabajar un sermón expositivo o narrativo, si va a trabajar un sermón temático o doctrinal, si va a trabajar un sermón profético o si va a trabajar un sermón biográfico. ¿Ya tiene alguna en mente? ¿A quiénes les gusta preparar sermones de texto? De texto, son un poquito difíciles, pero son buenos. ¿A quiénes les gusta trabajar sermones expositivos o narrativos? Una narración bíblica. ¿A quién le gustaría hacer un sermón temático, una doctrina? Yo los veo como que están pensando mucho. ¿No ha sido muy claro? Yo espero que haya sido claro, hermanos. Porque ahorita van a hacer una tarea. Van a buscar uno de esos tipos de sermones. Primero van a ver si van a hacerme un sermón evangelístico o un de inspiración o uno de instrucción. El Espíritu les va a mostrar, Él les va a indicar. Luego van a mirar si pueden hacer un sermón de texto. Y escríbanlo, hermanos. Porque si usted no escribe algo, nunca te vas a lanzar. ¿Quién es pescador? El que dice que tiene anzuelos y tiene esto, o el que ha ido a pescar. Y para ser pescador tiene que haber agarrado un pez, porque si no ha agarrado un pez no es pescador. Hermanos, tú y yo queremos ser predicadores en el nombre del Señor. Tenemos que preparar el sermón y lanzarnos en el nombre de Jesús. Y esperamos uno de esos sermoncitos cortitos, por lo menos la biografía, por lo menos el bosquejo. Ya vamos a hacer ahora las otras partes. Muy bien, vamos a seguir a la siguiente página, por favor, que es la página número 9, que son los pasos ya para predicar el sermón. Con estos pasos les va a quedar más fácil para predicar el sermón. Por favor, vamos a ver la página 9 juntos. Página 9. Se me pasó. Muy bien. Página 9. Pasos para preparar un sermón. ¿Cuál es el primer paso para preparar un sermón, hermanos? Debemos mirar ¿qué? La necesidad. Como dijimos, si ve que es necesario enseñar una doctrina, profundizar esa doctrina, usted se prepara un sermón doctrinal. Si quiere inspirar, un sermón que inspire. O un sermón profético por los tiempos que estamos viviendo, un sermón profético. Eso es lo primero. ¿Qué necesidad hay? Número 2, ¿va a escoger qué? El tema. ¿El tema es evangelístico o va a ser qué? ¿Pastoral o va a ser didáctico? Usted va a escoger el tema. Luego, número 3, define el propósito. Evangelístico, pastoral o didáctico. Luego va a interpretar ¿qué? El texto. Va a trabajar el texto. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras. Hay que escudriñar, sí, mi hermano.
¿Hay que trabajar el texto? Sí. ¿Hay que compararlo? ¿Hay que buscar las herramientas? Sí, por favor. Número 4, debemos consultar ¿qué? Fuentes. Hay que consultar fuentes. Número 5, debemos escribir ¿qué? El bosquejo. Lo que yo he escrito acá, ustedes han visto, son bosquejos. El bosquejo hay que escribirlo, hay que escribirlo. La siguiente, desarrollar cada parte del sermón. Después que está el bosquejo, tú vas a ir desarrollando, escribiendo cómo poderle poner mejor base, solidez bíblica. La siguiente, buscar ¿qué, hermanos? El título. Eso es lo último. A veces lo que primero buscamos es ¿qué? El título. Tristemente, no. Eso es lo último. Y luego escribimos la introducción y ¿qué más? Y la conclusión. Hermanos, todo sermón comienza ¿de qué? De rodillas. El sermón no nace, el sermón se hace, se prepara. Pero usted no va a comenzar a hacer el sermón viendo la introducción. Saben que a veces hay unas introducciones bonitas. Y digo, vamos a ver introducciones. Pero cuando llegamos ya al sermón, no se trabajó el texto. Se hizo unas buenas lecturas, se leyó por acá, se leyó por allá, pero al final de cuentas no se trabajó el texto. Hermanos, algunos que hemos sido preparados en esta área de la predicación, siempre se nos enseña que estamos en la iglesia como hermanos para preparar sermones bíblicos, para dar algo sólido a la iglesia. ¿Saben, hermanos? Cada cuánto se cambiaba el pan, los panes de la proposición en el santuario. Había pan que fresco. La iglesia, los grupos necesitan pan que fresco. Y tú y yo, el Señor nos llama a trabajar, a preparar mensajes que nuevos, frescos en el nombre de Jesús. Después que trabaja el texto, que lo investiga, vienes y escribe la introducción y escribe la conclusión. Muy bien, vamos ahora en la página 10, por favor. Ahí están las explicaciones. Perdón que no hemos llenado, no hemos llenado todo. En la página 9, porque creo que en las páginas anteriores no había mucho para llenar. En la página 9, número 3. En la página 9, en el número 3, escoger el texto o textos del sermón. En oración y meditación con Dios se debe escoger el pasaje bíblico que va a ser usado como base para la predicación. Ese texto debe ser basado en el gozo y el alimento que fue para su propia alma primero. Debe ser ¿qué? Experimentado antes de ser compartido. Eso es para llenarlo ahí en el espacio. Miren su hojita. Debe ser experimentado antes de ser ¿qué? Compartido. Porque hay sermones, hermanos, que bonitos, pero se ve que no salen con gozo, no salen con una buena transmisión, porque no sé qué. Se experimentó. Si vas a predicar del perdón, tienes que haber vivido tu perdón primero. Si vas a predicar de la segunda venida, se tiene que ver en ti el gozo de que Jesús viene por segunda vez. Hay que experimentarlo primero y luego se comparte. Luego, en la página número 10, número 7, es otro espacio para llenar, ¿no? Página 10, número 7. La estructuración del sermón. El predicador es como un ¿qué? Arquitecto. No sé si aquí alguien ha estudiado arquitectura, pero por lo menos sí, yo creo que tenemos algunos constructores acá en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el constructor? Un diseño, un plano. Así es el maestro, el pastor, el predicador, tiene que hacer un diseño, va a ir edificando poco a poco, va poniendo las piezas hasta que levanta su sermón, hasta que lo construye completamente. Así que el predicador es como un arquitecto, tiene que construir a partir de los materiales acumulados y con las herramientas que tenga, debe poner en orden todo su sermón. Número 10, de la página 10, número 10, la introducción y la conclusión. Todo sermón debe tener una buena introducción y una apelativa conclusión, donde los oyentes puedan tomar una acción por Cristo y su palabra. Estas son preparadas al principio o al final. Al final. Tanto la introducción como la conclusión se preparan
al final de cada sermón. Deben ser escritas y hasta lo posible memorizadas. Pasamos a la página número 11, por favor. ¿Cómo podemos hacer ahora efectivo este sermón? Es la ¿qué? Introducción. Ya usted trabajó el texto, hizo el bosquejo, ¿sí? Ya investigó. Ahora viene a escribir la introducción. Hermanos, las introducciones son importantes, sí. Allí dice claramente, y creo que tengo algo aquí, las introducciones son muy importantes. Sumamente importante lo que se dice que, hermanos, al principio, las primeras palabras crean el deseo de escuchar, ¿qué, hermanos? Atentamente. Ahí en la página 11 es la introducción. Esta es muy importante porque la mayoría de los oyentes presta suma atención a lo que se dice al principio. Ese es el párrafo que hay que llenarlo allí, lo que se dice al principio. El predicador o la predicadora debe captar la atención en los primeros minutos y debe despertar un gran interés por el tema. Las introducciones, ahí en la parte de abajo, se preparan con el mismo material del sermón, del texto. Las introducciones se preparan con una historia. Las introducciones se preparan con algo que ha ocurrido quizás en tu vida. Las introducciones hay que pensarlas, hay que analizarlas, hay que escribirlas. Anochecía. Un hermoso día primaveral llegaba a su fin. La inmensa muchedumbre, apresurada por regresar a sus hogares, se apiñaban en los portales de la ciudad. De repente, dos buenos amigos se encuentran donde termina la avenida principal y se une el camino que los lleva a su aldea. Estos dos amigos iban cabizbajos, tristes y preocupados. Iban tan metidos en sus propios problemas que de repente no se dieron cuenta que un forastero iba al lado de ellos. Hasta cuando les hizo una pregunta. ¿Qué introducción es esa? Lucas 24. Lucas 24. Con material del mismo pasaje bíblico. Anochecía, sí. Un día primaveral estaba llegando a su fin. Jesús murió en la primavera. Ese era domingo de noche. Domingo de noche. Entonces usted busca, analiza toda el texto y busca una introducción que llegue, que apele, que abra el interés por el sermón. Nunca comience una introducción diciendo, bueno, a mí no me tocaba predicar. ¿Pero lo hemos escuchado o no? Nunca comienza así. Ay, hermanos, perdone, pero es que me dijeron ayer apenas y hasta ahorita vengo. No comience una introducción así. Así ya mataste el sermón, hermano. Sí, ya. Entonces, hermanos, nunca comiencen así un sermón. Comiencen un sermón positivamente. Si te dijeron antier, ayer, si tú no puedes predicar, dile que no al pastor o al quien sea. No lo puedo hacer. Tú te vas a lanzar cuando usted está seguro o segura. Si no, no lo haga. No lo haga. Porque al Señor le damos lo mejor. Entonces, si tú no puedes inspirar al grupo, si tú no puedes motivar a tu clase de escuela sabática o aquí en la iglesia, no puedes, mejor diga, no. Porque si vas a decir allá, bueno, hermanos, a mí no me tocaba, me dijeron ayer, hermanos, ya todo el mundo se desanimó por el sermón que tú hayas preparado. No, usted le dijeron ayer o usted no te tocaba predicar o lo que haya sido, usted esa noche que le toca predicar, hermanos, buenas noches, hermanos, abran la palabra de Dios en tal texto y empezó de ahí. Hermanos, las introducciones deben ser positivas, deben inspirar, deben abrir el deseo por el sermón. Y cuando las personas están atentas, usted les dice ahora, el sermón es este y este y este. Papá los llevó parte por parte. Ahora, las introducciones para llenar en su espacio deben ser concisas y al punto. Porque a veces hay introducciones muy largas, de hasta 10 minutos o 15, y cuando ya debe venir el material del sermón, se hizo tarde.
No, hermanos, hagámoslas concisas al punto. Allí al final dice, se recomienda que pueda ser no más de 5 minutos. Por favor, se recomienda entre 3, máximo 5 minutos. Es para llenar ahí en la página 11. Una introducción bien preparada, escrita y si es posible, memorizada. Te la repasa y cuando llegó el momento del sermón, ya tú la traes lista para lanzarla. ¿Sí? En esta mañana, un sermón como el que predicamos esta mañana de Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías. ¿Qué año era? 740. ¿Cómo era la condición de Israel? Era así. Isaías con solo 16 años fue llamado al ministerio profético. Esto era lo que estaba pasando. Sí, una introducción con el mismo material del sermón, del texto. Esa mañana Jesús llegó de madrugada a la orilla del mar de Galilea. Pedro, Juan, Andrés y Santiago venían de una noche de pesca. No habían agarrado nada. ¿Sí ve? Entonces ya abrió el deseo y enseguida va Lucas 5 y comenzó toda la explicación. Muy bien, allí tienen, así se hacen las introducciones. Sí las tenemos allí, por favor. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones, pero antes de la conclusión tenemos un break más. Pero oigan, hermanos, por favor, ya están pensando en qué tipo de sermón me van a predicar, ¿no? Ya están pensando el bosquejo. Sí, por favor, porque es una hojita pequeña, a ver si es posible. Por favor, trabajen. Yo quiero animarles, hermanos. Aquí hay predicadores, hay jóvenes, hay señoritas que en el nombre de Jesús van a hacer una obra grande para gloria de Dios. Hermanos, algunos ya estamos de salida. Necesitamos más jóvenes y más hermanos predicando la palabra de Dios. Ahorita continuamos con la conclusión. Por favor, vamos a estar atentos para la parte que viene.